Bueno, pues para hacer este tutorial me he basado en una lista de reproducción de un tutorial de Blender Guru, que este es su canal y me encanta cómo hace los tutoriales este muchacho. Me he basado en esta lista de reproducción que tiene, creo que son en total 16 vídeos. Guru de Blender lleva muchísimos años trabajando con Blender y explica fenomenal todas las cosas y estoy muy contenta de haberlo hecho. He aprendido muchas cosas nuevas. El resultado final de este tutorial: vamos a modelar, a utilizar modificadores, a texturizar y hacer texture painting, un sistema de partículas. Vamos a hacer un shader para hacer que los colores de los toppings que tiene el donut por encima sean random. Vamos a animar el donut, hacer geometría de nodos, compositing y después ya preparar el render final. Y por último, montar la animación en el editor de vídeo de Blender. Tenemos un poquito de trabajo por delante y os quiero agradecer a todas las personas que os habéis suscrito a mi canal porque me estáis motivando mucho a seguir aprendiendo y a mejorar. Y nada, pues venga, vamos con ello. De aterrizar en Blender ahora mismo, te comento un poquito cómo va la cosa para que puedas seguir la serie de tutoriales. Aquí lo primero que te encuentras es la splash screen, que es como una pantalla de bienvenida donde puedes seleccionar archivos que tengas en marcha o crear archivos nuevos a partir de plantillas, etcétera. Y para salir de aquí simplemente haces clic fuera y ya estarías viendo la escena de ejemplo que aparece siempre cuando abres un archivo nuevo de Blender. Aquí vas a ver que tenemos el viewport 3D, que es donde pasan la mayoría de las cosas. Aquí tenemos el outliner, que es un poco donde se van a ir acumulando los objetos que tú tengas en tu escena, y aquí tenemos el área de propiedades. Por ejemplo, si yo selecciono la cámara, puedo acceder a sus propiedades a través de este área de aquí, el área de propiedades. Luego tenemos los workspace, que son espacios de trabajo dedicados a cosas específicas como escultura o pintar texturas, animación, etc. Aquí tenemos la barra de las herramientas básicas, pero es mejor que te acostumbres a utilizar los shortcuts porque va a ser más eficiente y más rápido y más cómodo. Lo primero que tienes que aprender es a moverte en el espacio 3D y es muy fácil. Simplemente necesitas un ratón con botón central. Si no tienes un ratón con botón central, puedes emular el botón central del ratón, pero es más cómodo que lo hagas con un ratón que tenga ya botón central. Y el primer shortcut para el tema de la navegación es el botón central del ratón. Si apretamos el botón central del ratón, vamos a orbitar en la escena. Después está panear. Con el botón Shift de tu teclado y el botón central del ratón apretado, podemos panear sobre la escena para desplazarnos así. Y después está el zoom, que es con la rueda del ratón, y también apretando control y desplazando el ratón con la rueda central apretada también puedes hacer zoom. Y eso es lo básico para moverte en el espacio 3D: orbitar, panear y zoom. Otra cosa que a lo mejor tengas que hacer es simular el numpad si tu teclado no tiene numpad, como me le pasa a mi teclado, que no tengo numpad y tengo que simular el numpad. Al simular el numpad vas a perder algunos accesos directos, pero si no tienes numpad lo tienes que hacer porque es imprescindible. Entonces, para poderlo hacer tienes que irte a F4 preferencias y en input veis que yo tengo clicado emular el teclado numérico, emular numpad. Si tu teclado no tiene botón central, lo puedes emular aquí y tendrías que utilizar Alt para emular el botón central del ratón. Y bueno, es un poco incómodo, por eso te recomiendo que utilices un ratón que tenga el botón central. Otra cosa que yo hago en preferencias es aumentar los control Z que puedo hacer, porque por defecto vienen muy poquitos y yo me lo he puesto al máximo porque de vez en cuando pues he tenido que recoger bastante cable, entonces es mejor aumentarlos un poquito más, y eso es aquí en System, Undo Steps, los puedes aumentar aquí. Lo siguiente muy básico es mover, rotar y escalar, y eso lo vas a tener que estar haciendo constantemente, así que es mejor que te lo aprendas los shortcuts para poderlo hacer rápido, porque puedes hacerlo a través de las herramientas básicas que tenemos aquí, pero es mucho más cómodo si te aprendes los shortcuts. Mover es G, con la letra G podemos mover, con la letra S podemos escalar y con la letra R podemos rotar. Utilizando los ejes del mundo 3D, que son el X, el Y y la Z, pues si por ejemplo yo quiero mover este cubo en el eje X, aprieto G y después X y lo movería en ese eje, o G y lo movería en el eje Y, o G o Z y lo movería en el eje Z. Y lo mismo pasa con S
para escalar en Z pues le doy a la S y después a la letra Z, o SX para escalar en X. Y bueno, eso es muy básico. Otra cosa muy básica es alternar entre Object Mode y Edit Mode, porque en Blender hay diferentes tipos de edición. Los puedes ver aquí. Estamos en Object Mode, pero si despliego esta pestaña vemos que hay Object Mode, Edit Mode, modo de escultura, Vertex Paint, Wet Paint, etcétera. Para poder alternar entre estos dos, entre Object Mode y Edit Mode, tenemos que utilizar la tecla Tab. Haciendo clic en Tab alternamos entre Edit Mode y Object Mode, y es algo que también vas a tener que hacer constantemente, porque en Object Mode no podemos editar las aristas, los vértices ni las caras de los objetos, pero en Edit Mode sí podemos seleccionar vértices, aristas y caras, que los tenéis aquí para alternar entre uno y otro. Si tenéis NumPad podéis alternar entre vértices, aristas y caras con 1, 2 y 3, pero yo, al no tener NumPad y haberlo tenido que emular, he tenido que hacerme un shortcut personalizado haciendo clic derecho y asignar shortcut. Lo tengo asignado en command 1, command 2 y command 3 para poder alternar rápidamente entre vértices, aristas y caras. Los vértices, aristas y caras también se pueden mover, rotar y escalar. Los vértices solamente se pueden rotar si tienes seleccionados al menos 2 vértices. Con uno solo no puedes, pero con 2 ya sí que lo puedes rotar. Y pasa lo mismo pues con escalar, mover y rotar. Y para volver a Object Mode le volvemos a dar a Tab y volvemos otra vez a Object Mode. Otra cosa súper básica es el tema de las vistas, porque vas a tener que utilizarlas constantemente también. Se accede a las vistas a través de los números del teclado. El 1 es la vista frontal, el 3 es la vista lateral, el 7 es la vista superior. Si estás en la vista frontal y quieres ir a la trasera, tienes que darle a control 1 y vas a la trasera. Si estás en la lateral y quieres ir a la otra lateral, pues le das a control 3 y vas a la otra lateral. Y en 7, que es la superior, si le das a control 7 te vas a la inferior. Después tienes el 2, son como rotaciones por incrementos, y el 4 es lo mismo pero hacia el otro lado. Luego tienes el 5, que es para alternar entre modo perspectiva y modo ortográfico. En el modo perspectiva pues podemos ver la perspectiva, pero en el modo ortográfico no hay perspectiva. El 0, que es para activar la vista de cámara, porque por defecto en la escena de ejemplo siempre te añade una cámara, y con el 0 podemos acceder a la vista de cámara. Si le volvemos a dar al 0 nos salimos. Para guardar el archivo le vamos a dar a File, Save, y aquí le ponemos un nombre y le asignamos una ruta donde queremos guardarlo. En Blender hay un montón de shortcuts y básicamente todo el trabajo en Blender se hace por shortcuts. Es imposible aprendértelos todos, pero los más básicos pues sí debes aprendértelos, porque vas a tener que utilizarlos muchas veces, aunque sí que es verdad que de cada shortcut hay una manera de acceder a esa opción a través de los menús que aparecen en pantalla. Pero bueno, yo iré poniendo shortcuts, los pondré en una barrita abajo para que te quedes un poco con la copla de los shortcuts más básicos. Y con esto ya sabrías lo más básico para poder empezar a hacer esta serie de tutoriales. Así que vamos a empezar con el modelado. Lo primero que vamos a hacer va a ser eliminar este cubo. Le vamos a seleccionar y con X lo vamos a borrar. Vamos a añadir un nuevo objeto. Para añadir objetos le damos a Shift y A. Y aquí nos aparece un listado de todos los objetos que podemos añadir a la escena. Dentro de Mesh están las formas básicas, y lo que vamos a añadir es un torus, porque es la forma básica que más se parece a lo que queremos hacer y nos viene fenomenal para hacer el donut. Así que añadimos el torus a la escena y vas a ver que aquí abajo te aparece un panelito. Este es el panel de última acción. Aquí te vienen una serie de parámetros que puedes configurar cuando has añadido un objeto o la última acción que sea que hayas hecho. Si haces clic fuera desaparece ese panel y ya no tienes opción a poder configurar esos parámetros, pero si le das a F9 vuelves a recuperar el panel de última acción. Si haces otra acción como mover el torus, ya este panel no le podrías recuperar. Entonces en este panel lo que vamos a hacer va a ser configurar las medidas del torus. Así que vamos a cambiar las medidas para que el torus sea más parecido a un donut. Vamos a cambiar el segmento mayor, los segmentos mayores los vamos a cambiar por 40. Estas son las medidas que pone Gurú de Blender y la verdad que queda fenomenal el donut al final. Así que vamos a seguir esas medidas, que son segmentos mayores 40, segmentos menores 16, el radio mayor a 0.90 y el radio menor a 0.60. Se queda un poco gordito, pero ya veréis que luego queda bastante mejor. Y el tema de el segmento mayor y el segmento menor
mejor es que los cuadraditos, o sea, las caras que se nos han formado aquí, tengan una forma más o menos cuadrada. Si yo, por ejemplo, aquí entro en Edit Mode, vais a ver que esto es una cara. Yo podría eliminarla con X y se me quedaría ahí un agujerito. Y para otra vez volver a formar esa cara, seleccionando un vértice y con Shift seleccionando otros 3 vértices y dándole a F volvería otra vez a crear esa cara. Para crear una cara necesitamos por lo menos 3 vértices. Con 2 vértices no se puede crear una cara, tienen que ser como mínimo 3. Aquí hemos seleccionado 4 y dándole a F volvemos a crear esa cara. Aquí el tema es que las medidas en Blender suelen ser unidades de Blender, que es un metro. Entonces este torus es un donut gigantesco. Lo que vamos a hacer es adaptar las medidas a cómo sería un donut en la vida real, que realmente pues son como 10 centímetros o algo así. Entonces vamos a darle a la letra N y nos va a salir aquí el sidebar, el menú lateral. Bueno, aquí tengo yo este add-ons que es para que se muestren los botones que voy apretando, y lo que vamos a hacer es irnos a ítem. Aquí vamos a ver que tenemos la localización del donut, que ahora mismo está en el centro del mundo, 000, la rotación que está en 0, la escala y las dimensiones. Entonces, como veis, nos ha creado un torus de 3 metros por 3 metros y eso pues es un donut gigantesco, y lo vamos a cambiar, ¿vale? Lo vamos a poner a 0,01, que serían más o menos 10 centímetros, en X 0,01 y aquí en el Z 0,004. El zoom, como el objeto es muy pequeño, puede que os pase que el zoom vaya muy lento y no podéis acercaros lo suficiente al donut. Entonces, a ver, en el teclado numpad, dándole al punto, podéis hacer clic en ver seleccionado y entonces os hace un zoom sobre lo que tenéis seleccionado. Yo, como no tengo numpad, tengo que darle a, no sé cómo se llaman, son los símbolos que son como un triangulito así y otro así, que están junto a Shift. Es que no sé cómo se llaman esos símbolos realmente, pero haciendo clic sobre ellos, teniendo seleccionado el torus, si hago clic sobre ellos me aparece este menú circular y entonces puedo darle a View Selected, y es la manera de hacer zoom sobre el objeto, sobre un objeto muy pequeño, cuando el zoom se vuelve lento y le dais a la rueda pero realmente no podéis avanzar hacia adelante. Eso os puede pasar. Entonces, para solucionar ese problema, dándole al punto del numpad, View Selected, o dándole a los simbolitos estos que son así como dos triangulitos así puestos, y dándole igualmente a View Selected, os podéis acercar a objetos pequeños y ya os permite pues moveros en estas magnitudes. Pero os puede pasar eso, ¿vale? Que el zoom de pronto os vaya muy lento o intentéis avanzar y nunca podáis llegar al objeto, pues entonces tenéis que hacer eso, ¿vale? View Selected. Si por ejemplo no encontráis esa opción, podéis darle a F3 y aquí os aparece un buscador en el que podéis poner View Selected, y aquí os aparece el acceso a View Selected, ¿vale? Y sería lo mismo. Con F3 podéis buscar cualquier opción de Blender si no os acordáis o no la encontráis, y ya tendríamos aquí el torus. El único problema es que la escala del torus ha cambiado, ya no es 1, y eso nos va a venir muy mal para cuando tengamos que añadirle modificadores, etcétera. Entonces esta escala, al haber cambiado las dimensiones, la escala ha cambiado y la tenemos que volver otra vez a poner en 1. Entonces vamos a darle a Command A y nos va a aparecer un menú en el que podemos aplicar la localización, la rotación, la escala. Vamos a darle a la escala y ya nos la ha puesto en 1, 1, 1, con lo cual ya lo tenemos correcto para que no nos dé luego problemas. El torus que tenemos aquí se le ven todas las facetas, todas las caras cuadriculadas. Para poderlo suavizar un poquito vamos a ponerle sombreado suave. Si le damos a clic derecho, pues aquí está Shade Smooth o Shade Flat, o sea, sombreado suave o sombreado plano. Y si le ponemos sombreado suave se queda más suavito, sombreado plano, pues así. Vamos a ponerle Shade Smooth. Ya podemos ocultar el sidebar dándole a N y lo dejamos ahí oculto, y lo que vamos a hacer es que le vamos a añadir un primer modificador a nuestro donut. Vamos a irnos al panel de modificadores, que es aquí esta llave inglesa, y vamos a desplegar este panel. Vamos a ver que aquí hay montones de modificadores y uno que vais a utilizar muchísimo es Subdivision Surface. Cuando aplicamos Subdivision Surface, si os fijáis aquí en el borde del donut se ve como un poco cuadriculado todo esto. Si le añadimos un Subdivision Surface se queda un poquito más suavito. Aquí podemos aumentar los niveles. Lo mejor es que de momento lo dejemos en 1, y ahora lo que vamos a hacer va a ser que al donut le vamos
vamos a hacer algunas imperfecciones porque no queremos que sea tan perfecto. Realmente un donut de verdad pues no es perfecto, tiene como algunos bollitos, algunas cositas en la superficie. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en Edit Mode y vamos a activar la herramienta proporcional, que la tenéis aquí haciendo clic sobre ella, y el shortcut es la letra O para desactivarlo o volverlo a activar. Y vamos a seleccionar la selección de vértices. La herramienta proporcional tiene un radio de acción. Como hemos hecho un objeto tan pequeñito, seguramente cuando le demos a la S no va a aparecer el radio de acción porque se queda fuera del viewport. Entonces lo que vamos a hacer es mover la rueda hasta que nos aparezca, y este es el radio de acción de la herramienta proporcional. Si nos aparece es porque se ha quedado fuera del viewport, y moviendo la rueda del ratón lo podéis hacer más pequeño para que se pueda ver. La herramienta proporcional lo que hace es modificar las cosas, pero abarcando, o sea, no, si por ejemplo yo selecciono este vértice y le doy a la G, con la herramienta proporcional voy a mover ese vértice, pero un poquito también los que están cerca de él, y eso es lo que ahora mismo nos interesa hacer. Queremos deformar el donut moviéndolo así un poquito con G, hacerle algunas deformaciones, no muy grandes, pero un poquito por toda la superficie. Lo vamos a ir girando y vamos a ir moviendo con G algunos vértices para hacerle algunos bollitos, algunos hacia afuera, otros hacia adentro, de manera que la superficie del donut se quede un poquito irregular, porque así le vamos a dar un poquito más de realismo. Vais a ver que la herramienta mover actúa también en función de la vista en la que estéis situados. Vamos a intentar seleccionar vértices también por la parte de abajo, ¿vale? No solo por la de arriba o por la del medio, sino por toda la superficie. Y yo ahora lo que voy a hacer es que me voy a situar con 7 en la vista superior, y voy a entrar en el modo rayos X dándole a Alt y Z, y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar un buen trozo y le voy a dar a la S, voy a aumentar un poquito el radio de acción y lo voy a escalar un poquito para deformarlo así como un poco más general. A la S, un poquito a la G, aquí un poquito a la G, un poquito a la S, para hacerle algunas abolladuras. Y para volver otra vez a la vista normal, otra vez le doy a Alt y Z, y así se ha quedado el donut un poquito abolladito por algunas zonas. A lo mejor aquí me he pasado un poco, lo podemos rectificar un poco. Más o menos así, que se note que realmente no es perfecto porque es un bollito que se ha hecho a mano, se ha frito, etcétera. Entonces es imposible que se quede totalmente perfecto, tiene que tener algunas imperfecciones. No sé si a lo mejor seleccionar en bucle con Alt todo este bucle de aquí abajo y escalarlo un pelín así para que la parte de abajo sea un poquito más anchita que la de arriba, ¿vale? Así más o menos, que se haya quedado un poquito abollado. Otro comando que vas a utilizar bastante es seleccionar, que es la letra A para seleccionar todo, tanto en Object Mode como en Edit Mode. Después, para deseleccionar, darle a Alt y A, o si lo tenéis seleccionado con A, darle 2 veces a la A y se deselecciona todo. Y hay aquí una opción que es Select Random, que te selecciona de forma random un montón de vértices, y ahora podríamos ampliar un poquito el radio de acción dándole a Alt y S, lo podríamos modificar como todo al mismo tiempo, pero bueno, ahora ya no tiene mucho sentido. Vamos a dejarlo como lo teníamos, así, vale, así más o menos, que esté un poquito deformadito, un poquito desigual. Ahora vamos a hacer el glaseado del donut, y para eso nos vamos a situar en la vista frontal apretando el número 1. Vamos a entrar en Edit Mode con Tab. Voy a poner la vista de rayos X con Alt y Z, y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar con un recuadro de selección esta parte de aquí. Gurú de Blender selecciona hasta la mitad, pero yo voy a seleccionar un poquito menos de la mitad porque no sé, voy a probar a ver qué tal queda así. Podemos salir si queremos de la vista de rayos X. Lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar esta malla, este trocito de malla que tenemos seleccionado, con Shift y D, y lo vamos a separar. Vamos a hacer un clic y vamos a apretar la letra P y le vamos a decir separar lo que tenemos seleccionado, selección. Y ahora cuando nos salgamos a Object Mode vamos a tener por un lado el bollito y por otro lado el glaseado. Cosas que te pueden pasar, voy a darle a Control Z un momento, te puede pasar que le des a Shift y D y sin querer o no te des cuenta te salgas a Object Mode sin haber separado la malla, y entonces se te va a quedar como todo mezclado, el glaseado y el donut por otro lado, y
entonces va a ser un poco difícil seleccionar solamente el glaseado, pero si le damos a Command L nos va a seleccionar la malla que está separada de la malla principal y de esa manera ya le podemos dar a P y separarla y ahora ya lo tendríamos así. Y lo voy a renombrar, voy a seleccionar el bollito y le voy a dar a F2 y le voy a poner un nombre, le voy a poner donut. Y ahora voy a seleccionar el glaseado y le voy a dar a F2 y le voy a poner glaseado. Y así ya se me quedan renombrados los dos objetos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que al glaseado le vamos a añadir un modificador que se llama Solidify. Entonces nos vamos a ir a la pestaña de los modificadores y vamos a ponerle añadir Solidify, que está aquí. A ver, lo que pasa con el Solidify es que si le damos a Alt Z podemos ver que nos ha añadido el Solidify pero hacia adentro del donut y no queremos eso. Entonces lo que vamos a hacer es que el offset en vez de -1 se lo vamos a poner a 1. Ahora tenemos demasiado Solidify, lo vamos a tener que bajar un poquito, lo vamos a tener que poner a 0,02 por ejemplo o 0,025, así más o menos. A ver, el orden de los modificadores importa, ¿vale? O sea, yo aquí tengo el Subdivision por encima del Solidify y aquí se me hace este borde así y para arreglar esto voy a poner el Solidify por encima del Subdivision y ya se queda como más así como adaptado a la forma del bollito. Vale, y ahora lo que voy a hacer es que el glaseado lo voy a deformar un poquito para que parezca como que vertido por encima del donut, un poquito líquido todavía, algo así como blandito. Entonces ahora vamos a seleccionar los vértices del glaseado y con G los vamos a mover hacia abajo, pero para que se nos queden bien ajustados al donut, lo que vamos a hacer va a ser que vamos a activar la herramienta Snap y la vamos a configurar en caras y vamos a activar proyectar las caras, proyectar los elementos individualmente. Entonces ahora cuando le demos a G y estiremos para abajo, la malla se va a quedar bien ajustada al bollito y vamos a ir seleccionando vértices y los vamos a ir moviendo así en G hacia abajo, un poco random para que se note que es así un poquito desigual todo. Y ahora lo que le voy a hacer es que yo quiero que de estos bordes en los que chorrea un poquito glaseado haya como unos goterones que caigan. Voy a poner este vértice así un poquito más a la altura del otro y voy a seleccionar estos dos y les voy a hacer una extrusión en Z para que caiga así un poquito hacia abajo. Y ahora voy a seleccionar, aquí podemos ocultar o activar el modificador Solidify y voy a seleccionar pues otros dos vértices, por ejemplo estos dos, los voy a escalar un poquitín y los voy a hacer también una extrusión en Z y aquí lo voy a escalar un poco, ¿sí? Luego en Sculpting los vamos a mejorar un poquito más, ¿vale? Estas gotitas las vamos a mejorar. Vamos a hacer alguna otra por aquí. Vamos a seleccionar estos dos vértices y los vamos a hacer una extrusión con E en Z y no sé si hacer alguna otra por aquí, por ejemplo, un poco más pequeña. Voy a bajar un poquito más glaseado hacia abajo en algunos sitios. Y aquí lo que voy a hacer para suavizar un poquito más el glaseado, le voy a aplicar el Subdivision en Object Mode. Vamos a desplegar aquí y le vamos a dar a aplicar y le vamos a añadir un nuevo Subdivision para que se quede así como más suavito. Creo que el Solidify lo podríamos hacer un poquitín más grueso y quedaría mejor, un poquitín solo. Y ahora otro detallito que le vamos a hacer al donut es que nos vamos a situar en la vista frontal con 1 y los donuts normalmente en el medio tienen como una zona que está un poquito más estrechita y un poquito más blanquecina, entonces la vamos a hacer también. Aquí primero voy a aplicar el Subdivision para tener un poquito más de geometría y más o menos en el centro con la tecla Alt apretada voy a seleccionar este bucle de vértices. Si se os selecciona el otro bucle de vértices, lo que podéis hacer es hacer clic con Alt pulsada en el medio de la arista del bucle que es el que vosotros queréis, porque si hay dos bucles posibles puede que Blender seleccione el que tú no quieres. Entonces para asegurarte que es el que quieres, pues puedes hacer clic sobre la arista y lo que vamos a hacer es que con S la vamos a escalar un poquito hacia adentro, un poquitín, así, para hacerle ahí como una especie de hendidura. Le vamos a añadir otro modificador otro modificador Subdivision. Al haber hecho la hendidura a mitad del donut, pues ahora el glaseado se nos ha quedado un poquito separado del donut y para arreglar esto vamos a añadir un nuevo modificador que se llama Scene Wrap. Lo vamos a situar el primero de la lista y vamos a seleccionar este gotero y le vamos a decir que el target va a ser el bollito y ya se vuelve a quedar todo ajustado al bollo. Para
darle al glaseado del donut un acabado que se vea mejor todavía, nos vamos a ir a Sculpting, el Workspace Sculpting, pero antes de irnos para allá tenemos que aplicar los modificadores del glaseado. Entonces, estando en Object Mode, vamos a ir aplicando los modificadores en el orden de la lista. Vamos a aplicar primero el Scene Wrap, luego el Solidify y luego el Subdivision. Y ahora nos vamos a ir a Sculpting. Este Workspace es como si el glaseado lo hubiéramos convertido en una masilla y lo pudiéramos moldear como si fuera plastilina. Aquí tenemos todas las herramientas para modelar en Sculpting. Si desplegamos un poquito para acá las podemos ver mejor. Vais a ver que está Draw, Drawsharp y bueno, hay muchas opciones. El circulito azul es el pincel que estamos utilizando. Para hacerlo más grande o más pequeño vamos a pulsar F y podemos cambiar el radio del pincel, y la fuerza del pincel la vamos a cambiar con Shift y F y vamos a hacer que sea más fuerte o más suave. Luego tenemos el mirror, que si seleccionamos X vais a ver que aparece en dos sitios a la vez. Lo mejor es que nos pongamos en la vista frontal, en el 1, y nos aparece el pincel y ahí al lado otro para poder actuar sobre los dos lados al mismo tiempo, y también puede ser en el eje Y o en el eje X al mismo tiempo y así. De momento los vamos a desactivar. Luego los pinceles tienen la opción de añadir o sustraer. Añadir, estoy ahora con Draw, si añado masilla, y con control apretado lo que hago es quitar masilla. Lo que vamos a hacer va a ser que nos vamos a ir a Stroke y vamos a cambiar Space por Airbrush, y así no vamos a tener que hacer tantos clics con el mouse, porque va a ser como si fuera un aerógrafo, entonces va a ser un poco más cómodo. Lo que voy a hacer va a ser, primero voy a elegir la herramienta Inflate, que la tenemos aquí. Inflate lo que hace es inflar un poquito la masilla, y yo estas gotas quiero que parezcan más gotas, entonces le puedo poner con Inflate, las puedo inflar un poquito así. Esta también voy a hacer lo mismo, le voy a poner así un poquito inflado el borde para que parezca más un goterón. Voy a hacer lo mismo con esta. Si se nos va la mano lo podemos suavizar un poquito apretando Shift, quitamos lo que hemos hecho, aunque lo mejor es antes de hacer eso bajar un poquito la fuerza, porque si no suavizas demasiado. También voy a inflar un poquitín los bordes estos que han caído así por este lado, también voy a inflarlos un poquitín. No mucho, pero un poquito. Y otro pincel que voy a utilizar es Graph, que es este de aquí. Y lo que voy a hacer va a ser mover la masilla un poquito, así, para la forma de la gota hacerla un poquito mejor. Y una cosa que se me ha olvidado es el centro. En el centro también vamos a tener que deformar un poquito. Voy a poner el pincel un poquito más grande porque el centro también queremos que se quede un poquito rarito, así como un poquito desigual. Aquí se ha quedado demasiado perfecto, lo voy a poner un poquito así deformado, y también con inflate voy a inflar un poquito ahí algunos bordes. Podemos también darle una pasadita a la parte de arriba. Esto ya cada uno lo puede hacer un poco como le parezca que queda mejor. Y para volver a layout, pues damos a layout y ya saldríamos de Sculpting. Y creo que lo mejor sería añadir otro subdivisión a este glaseado. Bueno, vamos a empezar a añadir materiales a nuestro donut, y para poder ver cómo nos están quedando, pues vamos a tener que configurar un poquito las luces y un poquito el render para poder hacer una prueba y hacernos una idea de cómo está quedando lo que estamos haciendo. Lo primero que vamos a hacer, vas a seleccionar la luz que antes nos ha puesto Blender por defecto en la escena de ejemplo. Ahora mismo esta luz está muy lejos del donut, y para traerla un poquito más cerca con la luz seleccionada voy a darle a Alt y G y me la va a situar en el centro del mundo. Ahora está demasiado cerca del donut, entonces con G y Z la voy a desplazar un poquito hacia arriba y la voy a desplazar un poquito en el eje X así a un lado. Una cosa que quiero que veáis es que en el Viewport 3D hay diferentes formas de visualización. Ahora mismo estamos en sólido, que es
es lo que estamos viendo ahora. Pero si nos vamos a materiales, podemos hacer una previsualización de los materiales y aquí está render para hacer una previsualización del render. La luz está demasiado potente y demasiado grande. Con la luz seleccionada nos vamos a ir a sus propiedades, aquí en la bombilla, y en la potencia la vamos a bajar muchísimo, por lo menos a 15 vatios. Le vamos a bajar también el tamaño, el radio le vamos a hacer más pequeñito. Y aquí en las propiedades de la luz no suelo tocar mucho porque yo no entiendo mucho del tema de la física de la luz. Lo que hago es cambiar la potencia, cambiar el tamaño y a veces tintar la luz de algún color. Y aquí en la vista de materiales, lo que pasa aquí en esta vista es que si desplegamos este menú, vamos a ver que en materiales Blender nos pone un HDR que es como una especie de luz prefabricada que tiene diferentes tipos, puedes elegir diferentes tipos. Lo que pasa que ahora mismo esto no nos interesa, lo que queremos es que se vean las luces de la escena y la iluminación global tal y como nosotros la tenemos. Entonces, haciendo clic sobre estas dos opciones, vamos a ver la previsualización de los materiales con la luz que nosotros tenemos en la escena. Y lo que voy a hacer es añadir un plano, lo voy a escalar un poquito y lo voy a bajar un poquito para abajo en el eje Z. Bueno, sigue estando excesivamente fuerte, la vamos a bajar. Nos vamos a ir a las propiedades del render, que está aquí, y vamos a ver que en Blender hay diferentes tipos de render. El render lo hace un programa aparte, un motor de render. Hay muchos motores de render en el mercado. Blender te integra dos gratis y están muy bien ambos para ser gratuitos. Y tenemos por un lado Eevee y por otro lado Cycles. Y Workbench, que es con el que estamos trabajando desde el principio, ¿vale? Este es Workbench. Eevee es un render más rápido pero menos realista y Cycles es un render un poquito más lento pero más realista. Yo suelo siempre hacerlo en Cycles, aunque también en Eevee hay muchas configuraciones que puedes hacer para acercarlo lo más posible al resultado de Cycles, porque hay gente que no puede utilizar Cycles porque su dispositivo es muy antiguo o la tarjeta gráfica que tiene es muy antigua, entonces no puede utilizar Cycles, pero en Eevee hay muchos trucos y muchas configuraciones para poder al final tener más o menos el mismo resultado que en Cycles. ¿Vale? Voy a bajar un poquito la luz así para abajo. ¿Vale? Este es el render de ciclos, hace ciclos de pasadas para en cada pasada calcular cómo rebota la luz en el objeto, es como más realista en Cycles, ¿no? Porque este, por ejemplo, sería ciclos, si lo hacemos en Eevee, pues es como un poco más, y Cycles es como un poco más así realista. Vamos a hacer una prueba de render para ver un poco la diferencia entre uno y otro. Voy a poner la cámara alineada con esta vista, le voy a decir View, alinear la vista, alinear con la cámara, así. Voy a hacer una prueba de render primero en Eevee, vamos a darle a F12. Ya ves que ha sido muy rápido y bueno, el resultado queda un poco raro porque es que la luz también está un poco situada de forma rara, pero para que veáis la diferencia entre un tipo de render y otro tipo de render. Lo que pasa que en Cycles el render va a ser muchísimo más largo, así que lo que voy a hacer es que en vez de 4000 samples le voy a poner a 100 porque no necesito 4000 para esto. Además le voy a poner que me lo haga con la GPU porque va a ser un poquito más rápido. Voy a asegurarme de que lo tengo bien puesto, lo de la GPU, aquí Apple M1, para que sea un poquito más rápido porque si no se puede eternizar un poquillo y vamos a hacer una prueba. Vale, pues aquí está la prueba del render de ciclos y como ves pues todo está como más suavizado, no tan brusco como en Eevee. Dentro del render de ciclos, al haber bajado las pasadas que le da el motor de render, se quedan como unos puntitos, como un ruido en la imagen. Para quitar ese ruido está la opción de Noise. Al hacer clic en Denoise el ruido se queda como difuminado y vais a ver que ahora va a salir bastante mejor. Aquí ya se ha quitado el ruido y todo se ve como más suave. Si os fijáis, por ejemplo, aquí en el centro del donut, pues eso está como muy suavizado, esa sombra que hay ahí. Aquí la sombra también, la transición entre la iluminación y la sombra, pues se queda todo como muy suavizado, muy suavito.